Esto es muy peligroso, o sea, llenan Estados Unidos de somalíes. Ya sobrepasó hace bastante lo que es una mera responsabilidad moral o incluso civil, ya que tomó y sigue tomando acciones para facilitar la creación de estas redes de fraude. Y cada vez que desmontamos un escándalo de corrupción relacionado con comunidades ilegales o comunidades extranjeras, es racismo. Hablan de hasta 6 billones de dólares. Ya estamos de vuelta en el programa que más odian los zurdos de mierda y ahora vamos a Estados Unidos porque estas navidades ha sido azotada por Nick Shirley, el periodista de investigación independiente y colaborador de Rainy Show, que ha destapado el escándalo somalí en Minnesota y va en escalada. Ya no solo se habla del abuso de las ayudas, sino que Nick Shirley destapó una olla con periodismo de verdad, ese periodismo que no se ve en ninguna cadena liberal de izquierdas. Son decenas de entes de cuidado infantil que han logrado ser una estafa financiada por el Estado que dirige el menospreciable Tim Wolf. Pero ¿por qué nos sorprenden si él mismo lo dijo en el debate contra J.D. Vance en 2024? Vamos a escucharlo. O ir a las empresas y preguntarles. En cuanto al cuidado infantil, hay que considerarlo tanto desde el lado de la oferta como el de la demanda. No se puede esperar que las personas más importantes de nuestras vidas cuiden a nuestros hijos o a nuestros padres para que se les pague la menor cantidad de dinero. Y tenemos que facilitar que la gente pueda dedicarse a ese trabajo y luego asegurarnos de que la gente pueda pagarlo. Pudimos hacerlo en Minnesota. Y aún así les digo, fuimos catalogados como el mejor estado y todavía estamos en crisis con esto. Un programa federal de licencia médica familiar pagada y el apoyo para ello mejorará nuestra fuerza laboral, mejorará nuestras familias y facilitará tener los hijos que desean. No se escondió, lo avisó y lo hizo para financiar al Partido Demócrata, y menos mal que hay periodistas independientes como Nick Shirley que lo destaparon, ¿no? Otras cadenas como CNN no harán referencia a este asunto, ni Telemundo ni Univision. El escándalo de Minnesota se refiere principalmente al masivo fraude en programas sociales federales y estatales centrado en el caso de Feeding Our Future, un esquema de nutrición infantil durante la pandemia que defraudó al menos 250 millones de dólares y que se ha expandido a otros programas como guarderías, terapia para autismo, vivienda y Medicaid, con estimaciones de pérdidas que podrían llegar a miles de millones de dólares. Hablan de hasta 6 billones de dólares. Implica principalmente a miembros de la comunidad somalí americana. Hay acusaciones de negligencia contra el gobernador Tim Wolf y ha sido amplificado políticamente por la administración Trump en 2025. Un vídeo que han visto más de 120 personas, 120 millones de personas. Lo curioso de esta situación es que Tim Wolf, lejos de condenar esto, pedir ayuda al FBI y autoridades locales, califica esto como un ataque, atención, supremacista blanco contra la comunidad somalí de Minnesota, el mundo al revés. Vamos a escucharlo. Esto es lo que sucede cuando atacan a comunidades para su propio beneficio. Esto es lo que sucede cuando buscan chivos expiatorios. Y esto es lo que sucede cuando ya no ocultan la idea de la supremacía blanca. Es supremacía blanca demostrar la corrupción de una administración, una comunidad que ha venido a Estados Unidos no precisamente a acoplarse o a adaptarse a este país, sino a querer cambiarlo para convertirlo en una nueva Somalia. Y casos como los de aquí son comunes en la izquierda en general, y es por eso que le damos la bienvenida a nuestra invitada, Kalina Ann, bienvenida de Rainy Show, que es analista internacional y se conoce al dedillo todas estas informaciones. ¿Hasta qué punto considera Kalina que el gobernador Tim Wolf y su administración son responsables de la falta de supervisión que permitió este fraude masivo y qué impacto político podría tener esto en su carrera o en las futuras elecciones en Minnesota? Hola Javier, ¿qué tal? Bueno, en respuesta a tu pregunta, yo considero que la situación ya sobrepasó hace bastante lo que es una mera responsabilidad moral o incluso civil, ya que tomó y sigue tomando acciones para facilitar la creación de estas redes de fraude, como por ejemplo no solo la falta de control administrativo, sino también situaciones tan grotescas como otorgarle el número de teléfono de su oficina a uno de estos centros ilegales, si mal no recuerdo, Sweet Angel Childcare. Literalmente, si buscabas en Google el número de este centro de atención, el que aparecía era el de la oficina del gobernador. Y bueno, por si fuera poco, el gobernador junto a Jacob Frey y representantes del Partido Demócrata se esfuerzan por cubrir la situación, básicamente evitando que los medios hablen, amenazándolos de la misma manera que, como bien decías, se hizo esto con Nick Shirley, eh, bajo estos conceptos de que es una investigación infundada en islamofobia, racismo, supremacía blanca. Y bueno, además, básicamente busca proteger a los ilegales a través de ordenanzas impuestas por su legislatura, como por ejemplo, para entorpecer el trabajo del ICE. O sea, básicamente lo que demuestra es una complicidad activa y muy fuerte, aun cuando los propios representantes somalíes admitieron frente a todos los estadounidenses haber apoyado a Walz exclusivamente a cambio de poder y dinero.
¿Cómo ves que por lo menos el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, abrace la cultura somalí por encima de los valores americanos y ahora haga mensajes públicos en somalí para ellos? Vamos a verlo y lo comentamos. Maaga Egawa Jacob Fry, Doke Magalada, Minneapolis. Damaan, Shaabka Somaliyed, Kai Yamid, Mogadishu, Garowe, Hargeisa, Bosaso, Bedabo, Kismayo, Wahan Rabah, in An Idin Shego. Minneapolis, Wa Magaladina, Wahad Kamid Tihin, Laf Dabarka. Básicamente no han entendido un carajo, pero Frey se debe a la comunidad somalí. Este fue el mismo que salió a defender a la comunidad trans después de que un tirador transgénero fuese el autor del tiroteo en la iglesia en una escuela cristiana en su ciudad tan solo hace meses. Esto es una pérdida de identidad, Kalina, porque esto es muy peligroso. O sea, llenan Estados Unidos de somalíes, los usan para establecer redes fraudulentas de ayudas que acaban en el Partido Demócrata, justifican a la comunidad trans, justifican a los golfos que se han llevado el dinero usando a esas comunidades somalíes con niños que ni siquiera estaban en esos centros. Y ahora vemos a alcaldes que blanquean, ¿no?, estos escándalos de corrupción y que tratan de ganar empatía en esa comunidad somalí y hacerles ver que destapar una trama de varios billones de dólares en corrupción es un ataque racista. Está pasando en España, está pasando en Argentina, está pasando con la izquierda global, y cada vez que desmontamos un escándalo de corrupción relacionado con comunidades ilegales o comunidades extranjeras es racismo. Sí, fíjate ¿Qué que opinas de no ello? es solo ese mensaje que vimos, sino este hecho tan viral, ¿no? El gobernador de Minnesota cambiando la bandera del estado por la de Somalia. Y después los progres todavía tienen la cara de tratarte de conspiranoico cuando incluso les demostrás con pruebas que existen planes de gobiernos basados en el reemplazo cultural y demográfico. En síntesis, me parece terrible y no solo debería estar preso, sino enfrentar cargos por traición a la patria. Ahora hablábamos al inicio que este patrón de corrupción en la izquierda es igual en todos los países del mundo, y en Argentina vimos acciones similares con impunidad similar por año durante el mandato del kirchnerismo y el peronismo. ¿Qué similitudes hay entre los mecanismos de fraude en el kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? Desvío de fondos para causas que luego no son las que dicen ser, o crear ministerios como el Ministerio de la Mujer y que suban, ¿no?, los ataques a la mujer cuando no tiene, y destinar esos fondos para lobbies, para chiringuitos, para entes que realmente no hacen su papel y que no ayudan para nada a las mujeres que están siendo maltratadas? ¿Cuál era el esquema de gasto fraudulento y la corrupción estatal, ¿no?, de usar el Estado para crear instituciones y para que ese dinero al final acabase o bien en dirigentes políticos kirchneristas para blanquearlo en Uruguay, por ejemplo, o en Punta del Este, o bien acabase en dirigentes de sindicatos, o bien acabase en empresarios privados que hicieron fortunas, ¿no?, durante los años de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández o Massa, que su solución para la inflación era imprimir billetes, y que ahora vive salpicado por el escándalo AFA, porque pues, todo su entorno está en esta trama de golfos, de corruptos, que incluso se llaman los premios que le correspondían a los jugadores. Bien, a ver, me parece sensato hablar tal vez de dos niveles. En principio, todos los gobiernos de izquierda se apoyan los unos a los otros y comparten recursos, y no solo recursos, sino también conocimientos para torcer las leyes de cada país e instalar estos mecanismos, a la vez que se cubren entre ellos, básicamente instalando retóricas nacionalistas, que no es lo mismo que patriotismo, así como enemigos para desviar la atención de la gente, básicamente frente a sus maquinaciones. En un segundo nivel, me parece que están las organizaciones internacionales como la ONU, la OMS, la Unión Europea, las ONGs e incluso bloques económicos internacionales como el BRICS, que sirven como fuente de validación institucional, básicamente diseminando políticas que les son beneficiosas a ellas, y son a quienes recurren cada vez que quedan expuestos y son instigados a responder por sus crímenes, ¿no? A ver, tenemos un par de casos que podríamos llegar a extrapolar. Acá en Argentina traje dos puntualmente. Hace un par de días, Toto Caputo, el ministro de Economía, nos decía que en 2001 Argentina tenía 75.000 personas con discapacidades y hoy debería haber aproximadamente 97.000. Sin embargo, hay 1.250.000 gracias al kirchnerismo y todo lo que curraron con las pensiones. Después, el 20 de diciembre, el gobierno nacional anunció que se detectaron 180.000 personas fallecidas registradas que todavía cobraban pensiones con el certificado único de discapacidad. Terrible. ¿Y qué se está viviendo por Argentina?
sea, ¿cómo están las cosas con Milei? ¿Qué ha pasado esta semana para todo el público libertario que nos sigue? ¿Siguen yendo bien las cosas por Argentina? Sí, absolutamente. Ahora básicamente pasamos a ser primero minorías de la Libertad Avanza en el Congreso de la Nación, por lo cual ya el kirchnerismo no va a poder implementar los mismos mecanismos extorsivos, al menos en lo que corresponde a la Cámara de Diputados. En senadores probablemente el asunto esté un poco más complejo, pero fíjate que básicamente un juez federal intentó tirar el protocolo antipiquetes, lo cual muestra un poco la preocupación que hay por el lado de la oposición frente a los avances que está consiguiendo el gobierno y todos los logros, ¿no? Gracias a Dios se logró apelar, no lo pudieron tirar, porque básicamente que tiren el protocolo antipiquetes implica que te paren el país. Es el mismo mecanismo que de hecho están implementando en Bolivia en este momento. Así Estuve hace que unos yo diría que días, estuve hace unos días en Buenos Aires y sí que la noté menos inflamada, la calle, más tranquilo. Se vive como un año donde me dicen en encuestas de sondeo el 70% de los argentinos no quieren saber nada de política después de todos los procesos electorales que ha habido, toda la tensión, todos los dimes y diretes. Vamos a estar un año tranquilo en términos políticos. La izquierda está muerta en Argentina. Va a tener al menos un periodo de tranquilidad, Javier, para impulsar esas medidas necesarias, bajar impuestos, quitarle el poder a los sindicatos, reformas laborales para promover el empleo. ¿Cómo lo ves? el riesgo Cuca, que es lo que se le dice acá coloquialmente en Argentina, siempre está latente. El zurdo no va a querer perder terreno y van a apelar a todas las medidas necesarias, constitucionales e inconstitucionales, para poder conseguir lo que ellos quieren. Entonces, probablemente de cara a las elecciones del 2027 yo creo que van a querer allanar el terreno, probablemente se vengan muchas operetas. Entonces, si bien estamos más cómodos a nivel legislativo, sí hay que estar siempre atentos porque vos no sabés con qué te pueden salir. Literalmente Por son un cierto, tiro al aire. Sí. rápidamente, hubo una guerra entre el Gordo Dan, influencer libertario pro Milei, con Zulemita Menem, con descendiente del expresidente de Argentina. El Gordo Dan atacaba al Islam más radical, acaba de abrir el Islam, ¿no? Otra mezquita en Olavarría, la primera de la provincia de Buenos Aires. ¿A quién le da la razón? ¿Al Gordo Dan o a Zulema, ¿no? Que dice además que hay miembros musulmanes que han sido importantes para el Partido Libertario? ¿Hay que estar preocupados por la islamización de Argentina como está pasando en Europa? Yo creo que Javier Milei mostró su compromiso frente al tema migratorio. Creo que por ahí no es un tema que esté en agenda en este preciso momento, pero definitivamente es algo que se va a seguir consolidando. Ahora, lo cierto es que me parece que no puedes salir a correr a alguien cuando vos no repudiaste, por ejemplo, lo que fue el atentado en Sydney, ¿no? Cuando las propias instituciones islámicas en Argentina se callaron la boca. Entonces, claramente, yo estoy en la línea de pensamiento del Jordán. Pues muchísimas gracias, nos vamos a publicidad y síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribiros y compartirlo, que los globalistas como Soros y la izquierda de mierda pues no les va a gustar. Díganselo a sus padres, a sus abuelos, suscríbanse a todas las redes sociales, The Right News Show, Real America's Voice, The Right News Show, y sobre todo el canal de YouTube y compartirlo. Un abrazo fuerte y volvemos a la publicidad. Real America's Voice está creciendo y hoy estamos orgullosos de anunciar algo grand. Real America's Voice ya está disponible en español. Por primera vez, podrás ver todos tus programas favoritos: War Room, La Troll, American Sunrise, Morning, gentlemen. Bowling, This is exactly what I voted for. y muchos más. Esto es más que una simple actualización, un movimiento. RAV está comprometido a llegar a la comunidad hispanohablante desatendida en América y en todo el mundo, porque la lucha por la verdad, por la libertad y por las noticias reales nos pertenece a todos. No importa tu origen, no importa tu idioma, somos una sola familia, una nación, una voz. Ahora, patriotas de todas partes pueden ver juntos, unidos, conectados y sin barreras de idioma que nos separen. Real America's Voice, en español, porque la libertad habla a todos. Joder, para entrar. Joder, para entrar.
La izquierda radical sabe perfectamente lo que está haciendo. Quieren robar las elecciones. Vamos a caminar por Pensilvania y vamos a ir al Capitolio. Tienen que recuperar nuestro país. Los acontecimientos en Washington han dado un giro violento y tumultuoso. Sí, ya sabes. El 6 de enero no fue solo un momento en la historia. Gracias, patriotas, porque gracias a vosotros, Anthem of the Free, del J6 Prison Choir y Real America's Music ha llegado al número 1 en iTunes. Para dar las gracias, damos a un patriota la oportunidad de ganar un increíble póster de War Room, Rebels, Rogues and Outlaws, firmado por el único e inigualable Steve Bannon. ¿Cómo participar? Envía J6PC al 75802 para inscribirte. Descarga Anthem of the Free en iTunes. Prepárate para mostrar el comprobante de compra. ¿Ya lo has descargado? Pues estás dentro. ¿Aún no? Ahora puedes unirte a la misión y seguir optando al premio. Todos los ingresos netos de esta canción van a la Fundación Stand in the Gap, que apoya con orgullo a los presos del 6 de enero que afrontan traumas mentales y físicos y una crisis financiera causada por este ataque político. Sí, logramos el número 1, pero no podemos parar. Mantened la presión. Seguid descargando. Volvamos patas arriba a la industria del entretenimiento woke. Una canción no solo para el 6 de enero, sino para todos los estadounidenses. Esto es más que una canción. Es un movimiento. El himno de los libres.